que el Gobierno de la Nación, con la única oposición parlamentaria de Vox que votó en contra de las sucesivas ampliaciones de los estados de alarma. Nosotros debemos nuestra lealtad y por eso hoy no tenemos más remedio que apoyar la continuidad del estado de alarma. El resto de los partidos apoyaron esta suspensión de libertades del Gobierno. Vamos a votar afirmativamente. Demonizaron a Vox y le ridiculizaron cuando se opuso a la ampliación de los estados de alarma. Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma el martes 10 de marzo. No me extraña que hable de bulos, ha venido a hacer una caricatura de Vox. Vox está mintiendo de la manera más asquerosa, cobarde, ruin y oportunista que se puede, al estar aprovechándose de una ilegalidad que en un principio ellos habían querido capitalizar, diciéndole al gobierno que había sido blando, que había sido tardo, incluso que las medidas que estaba tomando eran una copia de un principio de lo que había propuesto Vox. Bueno, pues ahora, cuando después en la aplicación y durante unos meses algunos estuvimos denunciando en internet que lo que se estaba aplicando era un procedimiento ilegal y que no cumplía con ninguna de las garantías legales previstas para suspender los derechos fundamentales en España, pues Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero no por defensa de la ley ni por defensa de los ciudadanos, sino por beneficio propio, y lo vais a ver aquí. Ya sin más, vamos a destapar la demagogia y la propaganda oportunista del partido Vox y sus acólitos. En primer lugar, hay quien dice que Vox lo que hizo en un principio fue estar de acuerdo con el estado de alarma, pero que cuando vio que se estaba tramitando realmente un estado de excepción y que se estaba confinando a la gente, entonces ya decidió no dar su apoyo. Esto es flagrantemente mentira. Aquí es donde está el artículo que el Tribunal Constitucional, ahora, en esta nota de prensa, y como hará después en la sentencia, declara inconstitucional. Como bien leemos aquí en el punto A, cuando dice que declara inconstitucional el apartado 1, 3 y 7, y 1, 3 y 5, aunque no hay 5, creo que no lo hay, ¿no? No hay 4, se refiere, supongo, a los dos párrafos siguientes del artículo 7, declarándose inconstitucionales en virtud con el artículo 1, número 2, que lo que hace es aplicar en todo el territorio nacional. Es decir, que desde el minuto 1 el estado de alarma se implementó con unas medidas que llevaban aparejadas las que eran correspondientes a un estado de excepción. Y eso fue aprobado, votado, prorrogado y propuesto aún más su endurecimiento por el partido Vox. Rubén, propuesto más endurecimiento, ¿estás diciendo que Vox no solamente aprobó y prorrogó el estado de alarma con el confinamiento desde el primer momento, sino que además después en la primera y en la segunda prórroga lo que pedía era un mayor endurecimiento de estas medidas? Sí, es lo que estoy diciendo. Pero no solamente porque está en las propias ruedas de prensa del Congreso y en las propias hemerotecas, sino porque está en los propios diarios de sesión del Congreso y en las propuestas que se encuentran al final de los grupos parlamentarios cuando se votó la primera prórroga, que fue por 0 votos en contra y 28 abstenciones, solamente los independentistas se abstuvieron, todo el resto de partidos votaron a favor de la primera prórroga hasta el 12 de abril y se produjo el 23 de marzo, y en esta Vox hizo una propuesta para lo que ya estaba en marcha, para lo que ya estaba. Los españoles llevamos ya 10 días encerrados en casa, obligatoria, coercitiva y legalmente, y Vox proponía un endurecimiento. No solamente estaba a favor y no solamente lo prorrogaba, sino que además hacía una propuesta en la cual pedía un endurecimiento de las medidas, por ejemplo, introduciendo, como veis aquí en pantalla, que el artículo número 7, que es el que ha sido declarado inconstitucional y el que desde el primer día algunos denunciamos, los desplazamientos solamente se pudieran realizar en vehículos ocupados por una persona. O en la segunda prórroga del estado de alarma, la del 9 de abril de 2020, que prorrogaba el estado de alarma ya hasta el 26 de abril de 2020, cuando Vox votó en contra por primera vez. Pero cuidado, no votó en contra porque se estuviera saltando el derecho de los ciudadanos, porque estuvieran haciendo las cosas mal, porque no hubiera comité de expertos, porque no se estuvieran siguiendo los procedimientos adecuados en la ley para ello. No. Y además que en las propias declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros no hace referencia a nada de esto. No hace referencia a nada de esto porque una vez más Vox hace una propuesta a la declaración de estado de alarma con el confinamiento que ya estaba implementado, en el cual lo que dice que es inadmisible y la razón por la cual vota en contra es porque propone una modificación en la cual, en las circunstancias del estado de alarma, con el confinamiento ilegal, la solución para Vox será que el presidente del gobierno dimitiera y diera paso, como leéis aquí, a un gobierno de concentración y emergencia nacional fuerte, unido y cuyo único objetivo sea proteger a los españoles, salvar vidas y empleos, que no sea un reo de la narcodictadura venezolana y las ambiciones
expropiatorias del señor Pablo Iglesias, que no ceda ni un milímetro ante la amenaza y el chantaje de los separatistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Vox votó en contra de la segunda prórroga no porque se estuviera vulnerando la ley, sino porque quería hacer un discurso político para ponerse él con el PP. España puede hacerlo. España puede salir fortalecida de esta crisis. Pero para que eso ocurra, ustedes deben marcharse. Paguen las nóminas y váyanse, por favor. Y repito, esto no es una interpretación mía, es que lo tenéis en la propia página web del Congreso de los Diputados, donde están registradas las propuestas del grupo parlamentario Vox y en el momento en el que vota en contra, las razones por las que vota en contra. No seremos sus cómplices. Por eso propusimos la semana pasada 10 medidas que quedan recogidas y ampliadas en el estado de alarma alternativo que Vox ha presentado a esta Cámara y al que sí votará a favor. Unas medidas que contemplan la continuidad del confinamiento. Y lo digo solemnemente en esta Cámara porque sé que los lacayos de los medios de comunicación a los que ustedes han regado con dinero público van a mentir inmediatamente después de que nosotros hablemos en esta tribuna. Sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus casas. Sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus casas. Sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus casas. Y lo repito porque las brigadas de las redes sociales, los opinadores a sueldo y los medios, muy pocos minutos después de esta intervención, van a decir lo contrario. Demonizaron a Vox y le ridiculizaron cuando se opuso a la ampliación de los estados de alarma. Y no solamente es para hacer un gobierno de salvación nacional contra el gobierno socialcomunista que quiere expropiarlo todo con el estado de alarma, sino que quiere mantener el estado de alarma, mantener el confinamiento y una vez más endurecer las medidas de desplazamiento y el artículo 7 que ha sido ahora declarado inconstitucional, como podemos ver a continuación, limitación de la libertad de circulación de personas y hace una adición a este artículo. Y no es hasta el 29 de abril de 2020 en el que Vox anuncia un recurso ante el Constitucional de lo que anteriormente había dicho que era una idea suya, que la estaba copiando el gobierno, que la había aplicado mal, que la había aplicado tarde, que la había aplicado porque era socialcomunista y necesitaba un gobierno de concentración nacional, porque en ese momento se le acabó el discurso político en una situación de crisis. Y entonces, después de que muchos, y ya cada vez más abogados en los medios de comunicación, hubiéramos salido diciendo que lo que se estaba haciendo era ilegal, Vox toma ese discurso y presenta ese recurso de inconstitucionalidad. Es decir, que lo que está pasando ahora con el partido Vox, bajo mi punto de vista, criterio y me parece palmario, es un cambio de estrategia política para sacar el mayor beneficio político a las cagadas que han hecho todos los políticos y siguen haciendo la clase política con las medidas que han querido imponer en el contexto del COVID. Si este partido o cualquier otro hubiera hecho lo que ha hecho y hubiera dicho, mirad, cometimos un error, nos equivocamos, hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta de que efectivamente esto no se puede admitir, no se puede tolerar y las medidas se tienen que adoptar siguiendo los cauces legales pertinentes. Entonces yo hubiera salido y hubiera dicho, pues mira, ole, pero no es el caso, fuera de que estos partidos han solicitado de manera imperiosa a Pedro Sánchez la delegación de unas competencias que no podían ser delegadas dentro del marco de estado de alarma. Es el gobierno el que tiene que tomar el control de las medidas impuestas excepcionalmente para que cada uno pudiera hacer su capa un sayo y pudiera aplicar ilegalmente lo que ahora están quejándose. En definitiva, me parece como siempre asqueroso que los partidos lo primero que piensen siempre es cómo capitalizar y tener la oportunidad de sacarle el mayor jugo a la situación en vez de actuar con responsabilidad, pero es que los partidos funcionan así. La estructura orgánica de un partido del Estado funciona siempre así, sea el que sea. Y donde dije digo Diego. Y en el caso de Vox, no a las subvenciones públicas, no a las autonomías, no al reparto del Consejo General del Poder Judicial. Macarena Olona en febrero pidiendo participar del Consejo General del Poder Judicial. Y dependemos del oportunismo de los políticos para la defensa de nuestros propios derechos, que es lo que a mí me parece grave y pernicioso en sí mismo. Los ciudadanos no tenemos acceso, por ejemplo, ahora mismo a pedir responsabilidad a ningún ente gubernamental por las barbaridades que se han cometido, por el exceso de celo que se ha tenido y sobre todo por asaltar la ley y el daño patrimonial que ha generado, en este caso, a los más desfavorecidos, porque los bancos, las grandes corporaciones mercantiles, los seguros, no son los que van a cerrar por culpa de esta barbaridad. Son las personas que han estado obligadas durante meses a cerrar su pequeño negocio o los trabajadores que se han quedado sin su puesto de trabajo y la destrucción del sector. Y todo eso, los partidos lo único que piensan es cómo sacarle el mayor beneficio político aplicándole un discurso ideológico. Y mientras esto siga así, pues yo entiendo que hay mucha gente que lo compra y que dice que soy un comunista o un fascista o lo que sea, pero yo no voy a dejar de denunciarlo porque esta es la lacra que tenemos en este
país y porque esto lo que encierra es que los ciudadanos al final dependemos para lo más elemental y básico del interés de estos políticos, del beneficio electoral que puedan sacar de lo que nos pasa en nuestras vidas. Y eso me parece asqueroso y ese sistema a mí me parece a combatir cuando uno en lo que cree únicamente es en que los ciudadanos, los miembros de una nación, tienen que tener la facultad para dirimir las reglas que se le van a aplicar, por lo menos cómo se le van a aplicar, poner límites y control a los políticos y sobre todo que tengan un amparo directo judicial con sus derechos más fundamentales sin tener que pedirle y mendigar a los políticos que hagan algo para defenderles a cambio de votos. Y hasta que eso no cambie, pues seguiré aquí apuntando, independientemente de quién sea, las mentiras, oportunismos, falsedades de toda la clase política española. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.